Buenos días a todos. En la clase de hoy veremos ciclo de Krebs, también veremos cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. La clase pasada comenzamos con decarboxilación oxidativa del piruvato, que como les dije era la transformación de piruvato en acetil-CoA. Ese piruvato podía venir tanto de la oxidación de proteínas, más precisamente de aminoácidos, como de la oxidación de los glúcidos. Y también comentamos en su momento que en el caso de la oxidación de los ácidos grasos no se iba a obtener piruvato, sino que directamente obteníamos acetil-CoA. Este acetil-CoA lo llamábamos encrucijada metabólica y puede tener muchos y distintos usos que iremos viendo a lo largo de las clases y a lo largo del cuatrimestre. El más importante de ellos, y mediante el cual nuestras células obtienen mayor cantidad de energía, es a través del ciclo de Krebs, que es lo que vamos a ver hoy. El ciclo de Krebs lo que va a hacer es oxidar completamente ese acetil-CoA para obtener energía. En conclusión, el acetil que va a ingresar en el ciclo de Krebs puede venir de cualquiera de los tres macronutrientes, de glúcidos, de proteínas y de ácidos grasos. Todos terminan combustionándose, oxidándose dentro del ciclo de Krebs. En el dibujo que vemos en pantalla tenemos detrás una mitocondria, porque tanto el ciclo de Krebs como la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa van a ocurrir en matriz mitocondrial, dentro de la mitocondria, al igual que la decarboxilación oxidativa del piruvato que vimos la clase pasada, también ocurría dentro de mitocondria. Esta foto que ven acá en pantalla es de Hans Krebs. Simplemente a modo informativo les cuento que fue el descubridor junto a sus colaboradores del ciclo que lleva su nombre, el ciclo de Krebs. Y además también descubrió un ciclo que veremos más adelante que tiene mucha relación y muchos puntos de contacto con el ciclo de Krebs, llamado ciclo de la urea. Simplemente se los menciono para que sepan de dónde sale el nombre de este ciclo y también para que tengan en cuenta que el descubrimiento de este ciclo es tan importante y fue tan importante para conocer la forma de obtención de energía de las células y que esto se descubrió hace no tanto tiempo, ¿no? Porque si nos ponemos a fijar cuando nació y murió es aproximadamente en los últimos 100 años, tampoco fue hace tanto tiempo. El descubrimiento de este ciclo marcó un hito realmente en la historia y fue un antes y un después para la bioquímica. Bueno, empecemos a desglosar un poco cómo está compuesto este ciclo. En primer lugar, vamos a decir que consta de dos fases. En la primera fase va a ocurrir una pérdida de 2 átomos de carbono. Recuerden que el acetil cuenta con 2 carbonos. En esta primera fase estos 2 carbonos se van a liberar y luego en la segunda fase comienza con una sustancia llamada succinil-CoA, esta que está por aquí abajo, y voy a tener que regenerar esta última sustancia que es el oxalacetato. Primera fase entonces, pérdida de 2 átomos de carbono y la segunda fase, regeneración de oxalacetato. Quiero hacer una aclaración en este punto. Cuando nosotros hablamos de ciclo, nos referimos a que termina y que vuelve a comenzar. Por lo tanto, una vez que finaliza una vuelta dentro de este ciclo, tengo que terminar con lo mismo que comencé. Y esto está para que el ciclo vuelva a comenzar. ¿Esto qué quiere decir? Que el último de los componentes, en este caso el oxalacetato, también va a ser el primero de la siguiente vuelta. Y es por eso que la segunda fase del ciclo vuelve a regenerar oxalacetato. Bueno, acá tenemos completo, con todos los pasos intermedios, al famoso ciclo de Krebs. No se asusten, todo lo que ven en pantalla no van a tener que aprendérselo ni recordarlo de memoria. Sí quiero que comprendan los distintos procesos
que están enumerados, que van a ir apareciendo a medida que yo vaya avanzando, pero no que sepan los nombres de cada una de las enzimas ni los nombres de cada sustancia intermediaria. Eso no va a ser necesario que lo recuerden. Los nombres de las enzimas son los que están de color bordó. Estos son los nombres de las enzimas que, como les digo, no deben recordarlos, pero simplemente se los marco para que lo tengan en cuenta. Como les dije en la clase pasada, solo las enzimas claves de cada vía son las que van a ir al cuadro y las que vamos a tener que recordar. En el caso del ciclo de Krebs, ninguna de las enzimas que participan es regulable, por lo tanto, no tiene enzima clave y no hay que recordarlas. Bueno, comencemos entonces. Como dijimos anteriormente, esta vía va a ser la vía encargada de oxidar a los acetil-CoA con el fin de obtener energía. Acetil-CoA que puede venir de cualquiera de los 3 macronutrientes, recuerden. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs por acá, en el paso número 1, que se llama condensación. Ingresa el acetil-CoA por acá y cuando entra, lo primero que hace es deshacerse de su CoA, es decir, corta el CoA y se lo saca de encima. CoA no va a ingresar al ciclo, solo va a ingresar la parte carbonada, que sería el acetil. Esto ocurre porque la parte del CoA tiene bastante peso molecular y es por eso que queda fuera. Una vez que esto ocurre, este acetil solito, sin el CoA, se va a condensar con el oxalacetato, que como yo les decía antes, es el último, pero a la vez es el primero, porque esto es un ciclo. Acetil-CoA se condensa con oxalacetato para formar citrato. El oxalacetato cuenta con 4 carbonos, como pueden ver acá en el dibujito. Los carbonos son los que están en color gris en los dibujitos. 4 carbonos del oxalacetato más los 2 carbonos del acetil. Al condensarse van a formar la sustancia de 6 carbonos que, como les dije, se llama citrato. En el paso número 2 ocurre una isomerización. Isomerizar significa cambiar algo de lugar. La sustancia sigue teniendo la misma fórmula bruta, pero cambia su organización en el espacio. El citrato pasa a llamarse isocitrato, que sigue teniendo también 6 carbonos, pero a diferencia del citrato hay un alcohol que está cambiado de lugar. Luego, en el paso número 3, hay una decarboxilación oxidativa. Decarboxilación, como ya vimos la clase pasada, es una pérdida de un carbono. Y además hay una oxidación. Me quito de encima un hidrógeno. Acá ocurre el mismo proceso químico que ocurrió y que hemos visto en la decarboxilación oxidativa del piruvato. Pero esta vez, en vez de ser sobre el sustrato piruvato, ocurre sobre el sustrato isocitrato. El carbono que libero, porque estoy descarboxilando, se va a ir en forma de dióxido de carbono. Ahí se ve que se está yendo. Y el hidrógeno que libero, porque estoy oxidando, y oxidar significa quitarme de encima protones, lo va a tomar el NAD, que se va a convertir en NADH. ¿Por qué un NAD? Porque esta es una reacción en la cual el NAD está actuando como cofactor. Lo mismo que vimos la clase pasada que ocurría en la decarboxilación oxidativa del piruvato. Entonces repasamos. En el paso número 3 ocurre una decarboxilación oxidativa. El isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato. Para que esto ocurra, primero hay una decarboxilación y el carbono se libera en forma de dióxido de carbono. Y ocurre también una oxidación, una liberación de hidrógeno que es tomado por el cofactor NAD y se transforma en NADH. Esto que les voy a decir vale para todas las vías metabólicas que venimos viendo hasta acá y de acá en adelante también. Siempre que un sustrato se oxida, como está ocurriendo en este caso, su cofactor se reduce. Esto ocurre siempre. En este caso, el isocitrato se oxida y se transforma en alfa-ceto. Y el cofactor, que en este caso es NAD, se reduce a NADH.
Importantísimo recordar esto. En el paso número 4 ocurre otra vez una decarboxilación oxidativa, al igual que en el paso anterior. El alfa-cetoglutarato pierde un carbono y es liberado en forma de dióxido de carbono y se vuelve a liberar un hidrógeno que es tomado por otro cofactor NAD, que se convierte en NADH. Como resultado obtengo una sustancia de 4 carbonos llamada succinil-CoA. Con este paso va a finalizar la primera fase del ciclo de Krebs. Como dijimos en un comienzo, vuelvo un segundo a la diapositiva anterior. En la primera fase deberían liberarse 2 carbonos y acá podemos corroborar que así fue. Los 2 carbonos se liberaron, uno por aquí y otro por aquí, en forma de dióxido de carbono. Algo que no les dije, pero que también ocurre en el paso número 4, es que ingresa un CoA. Este CoA, que en un comienzo se había quedado fuera y que no ingresó junto al acetil, porque era muy pesado, tenía alto peso molecular, ahora se va a incorporar y va a formar parte del succinil, transformándolo en succinil-CoA. El paso siguiente, que ya forma parte de la segunda fase, es una fosforilación a nivel del sustrato. Súper importante y por eso está marcado de otro color, de color rojo. En este paso, el CoA que acaba de ingresar se vuelve a liberar, ingresa y luego se va enseguida. Y esto ocurre debido a que la función de este CoA fue la de dar comienzo a la segunda fase del ciclo y su ingreso fue como un estímulo, una etiqueta, por así decirlo, que se le pega al succinil para acelerar el ciclo y para comenzar la segunda etapa. Lo importante de este paso es que al cortar esta etiqueta, al cortar este CoA, se libera muchísima energía. Esta energía que se libera es utilizada por el ciclo para generar una molécula de GTP. ¿Qué es GTP? La sigla GTP significa guanosin trifosfato, es un nucleótido, al igual que el ATP, pero con otra base nitrogenada. En lugar de tener adenosina, va a tener guanina. Pero en cuanto a contenido energético, es igual que decir ATP. Cuando yo digo GTP, es lo mismo que decir ATP en términos energéticos. Es energía de rápida utilización, energía directa. Esta reacción es súper importante y es muy importante que la recuerden y es la que llamamos fosforilación a nivel del sustrato. Esto no ocurre frecuentemente y es por eso que es tan importante recordarla. La fosforilación a nivel del sustrato se define como la obtención de energía directa sin ingresar a la cadena respiratoria. Ahora en unos minutos veremos qué es lo que ocurre en la cadena respiratoria, pero ya les adelanto que cuando hablamos de cadena respiratoria es como si fuera nuestro banco. Yo les había dicho la clase pasada que teníamos distintas formas de obtener energía. Una de ellas era a través de ATP, como energía directa, decíamos que era como dinero en efectivo. Y luego teníamos los cheques, que eran los NADHs y los FADHs. Al igual que en la vida real, para poder convertir un cheque en dinero en efectivo, en dinero real, primero debo pasar por el banco. Bueno, ese banco, a nivel celular, si se quiere decir, es la cadena respiratoria. Es quien va a convertir esos cheques, esos NADHs y esos FADHs, en dinero en efectivo, en ATP. Lo vemos en un rato, pero ya les adelanto esto para que lo tengan en cuenta, sobre todo en este paso. Seguimos entonces en el paso número 6. Ocurre en este caso una deshidrogenación. Me saco un hidrógeno de encima, lo libero, parecido a lo que hicimos en el paso 3 y 4, pero sin decarboxilar. Acá solo libero el hidrógeno. Repito siempre que el sustrato se oxida, libera hidrógenos y el cofactor se reduce, lo que les acabo de decir recién.
En este caso, a diferencia de los pasos anteriores, el cofactor no va a ser NAD, sino que va a ser FAD. FAD se reduce a FADH. El sustrato se oxida, el cofactor se reduce. En el paso número 7 hay una deshidratación, va a ingresar una molécula de agua, no es importante para nada este paso. En el paso número 8, último paso del ciclo, hay una nueva deshidrogenación, como en el paso número 6. Nuevamente obtengo otro cheque, en este caso a partir de NAD obtengo NADH. Como producto de este último paso formo oxalacetato, que dijimos en un comienzo es el último del ciclo y a su vez es el primero, que se va a condensar con un nuevo acetil para volver a comenzar una nueva vuelta del ciclo. Como pudimos ver en la diapositiva anterior, el ciclo de Krebs es predominantemente una vía catabólica porque es una vía oxidativa en donde se obtiene gran cantidad de energía, es decir, es exergónica. Y esas son todas características, como hemos visto en la clase pasada, compatibles con una vía catabólica. Sin embargo, el ciclo de Krebs también permite realizar anabolismo en algunos casos en que la célula lo requiera. Todas aquellas vías metabólicas que pueden realizar tanto anabolismo como catabolismo las vamos a llamar vías anfibólicas. Así como decíamos el cuatrimestre pasado que las sustancias anfipáticas podían relacionarse tanto con el agua como con las grasas, en este caso las sustancias anfibólicas pueden realizar tanto anabolismo como catabolismo. El ciclo de Krebs es predominantemente catabólico, pero también puede realizar anabolismo si la célula lo requiere. Entonces, ¿qué vías anabólicas derivan del ciclo de Krebs? Bueno, a partir de citrato, por ejemplo, como vemos acá, podemos sintetizar ácidos grasos, podemos sintetizar esteroides a partir de citrato también. Ya lo veremos más adelante cuando veamos metabolismo lipídico, pero simplemente acá lo adelantamos y lo tenemos en cuenta. A partir de alfa-cetoglutarato también podemos fabricar proteínas, podemos fabricar purinas, que son bases, las bases que forman parte de los ácidos nucleicos, adenina, guanina, por ejemplo. A partir de succinil-CoA podemos fabricar también porfirinas, que no sé si lo recuerdan, pero formaban parte del grupo hemo, hemo de la hemoglobina, hemo de la mioglobina, por ejemplo. Pensemos que si estuviéramos en una situación de hipoxia, de falta de oxigenación, donde requerimos de un aumento en la síntesis de glóbulos rojos, puede ser que en el ciclo de Krebs se active esta vía para que a partir de succinil-CoA podamos hacer síntesis de hemo y a su vez síntesis de porfirinas. También a partir de oxalacetato podemos fabricar glucosa en situaciones como ayuno, en donde no haya glucosa proveniente de la dieta. También lo desarrollaremos mucho más adelante. Pero tengan en cuenta esto, el ciclo de Krebs es predominantemente catabólico, pero en situaciones particulares también puede realizar anabolismo. En la siguiente diapositiva podemos ver un concepto que no hemos visto hasta el momento y es el de reacciones anapleróticas. ¿Qué significa esto? Bueno, como dijimos recién, la función principal de Krebs es la de hacer catabolismo y la de obtener energía, pero hay que tener en cuenta que en situaciones excepcionales también realiza anabolismo. Y al realizar anabolismo y utilizar intermediarios de Krebs, corremos el riesgo de quedarnos sin sustratos intermediarios para realizar su función principal, que es la de hacer catabolismo, de obtener energía. Las reacciones anapleróticas o de relleno son aquellas que proveen al ciclo de Krebs de sus intermediarios para que pueda seguir funcionando. Cuando hablo de intermediarios me estoy refiriendo a citrato, oxalacetato, succinil-CoA, alfa-ceto. A ellos me estoy refiriendo. Por ejemplo,
A partir de glutamato, aminoácido no esencial, puedo generar alfa-cetoglutarato, o a partir de piruvato puedo obtener y reponer el ciclo con oxalacetato o también con malato a través de una enzima denominada enzima málica. Tener en cuenta esto entonces es importante. Las reacciones anapleróticas son reacciones de relleno que van a ayudar al ciclo de Krebs, le van a otorgar sustratos intermediarios para que pueda seguir funcionando y realizando su función catabólica. Bueno, hasta acá llegamos entonces con ciclo de Krebs. Paso siguiente de Krebs dijimos que era cadena respiratoria y luego fosforilación oxidativa. Antes de comenzar con cadena respiratoria, quiero hacer una aclaración con respecto a Krebs. El ciclo de Krebs va a estar regulado por algo que se llama control respiratorio. Esto significa que indirectamente va a depender Krebs de la presencia de oxígeno para funcionar. Sin presencia de oxígeno, Krebs no se activa, no va a estar funcionando. ¿Por qué digo indirectamente y no directamente? Porque Krebs en sí no utiliza como sustrato para funcionar al oxígeno. Pero, ojo y tener en cuenta, si no hay oxígeno en la matriz mitocondrial, la cadena respiratoria no se va a llevar a cabo. Ahora yo les voy a explicar, pero si ustedes ven por acá, ven que sin oxígeno en la matriz mitocondrial, la cadena respiratoria no se lleva a cabo, por lo tanto, el ciclo de Krebs tampoco se va a llevar a cabo. Como ya saben, el paso siguiente a Krebs es la cadena respiratoria y luego fosforilación oxidativa. Si no hay oxígeno disponible, no funciona cadena respiratoria, y si no hay cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, no tiene sentido que funcione Krebs, porque es quien alimenta la cadena respiratoria. Si yo sé que el banco, en este caso cadena respiratoria, está cerrado, ¿para qué voy a generar más cheques? Aclarado eso, entonces pasamos ahora sí a explicar lo que ocurre en cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. La cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa son procesos que nos van a permitir transformar los equivalentes de óxido de reducción, NADHs y FADHs, en energía, en ATP, en moneda corriente que la célula puede utilizar como energía disponible. Tanto la cadena respiratoria como la fosforilación oxidativa se van a dar sobre la membrana interna de la mitocondria. La mitocondria está formada por una membrana externa que está en contacto con el citosol de la célula. Esta membrana es permeable a algunas sustancias, a iones y algunas moléculas de tamaño pequeño. Y por otro lado tenemos una membrana interna que está en contacto con la matriz mitocondrial. Esta membrana tiene una permeabilidad muy selectiva, es decir, que solo pueden atravesar algunas partículas como por ejemplo dióxido de carbono, oxígeno, amoníaco. Sobre esta membrana interna de la mitocondria es en donde se encuentra una cadena ordenada de enzimas que es la responsable de llevar a cabo la cadena respiratoria. Esta cadena, también llamada cadena de transporte de electrones, transforma los electrones que son cedidos por los NADHs y los FADHs en energía disponible, en ATPs. La cadena respiratoria está formada por 6 complejos proteicos que intervienen en esta cadena de transporte de electrones. El primero es el complejo NADH deshidrogenasa, aquí arriba tenemos las referencias, es este que está por acá de color rojo. El segundo es el succinato deshidrogenasa, que es este que está por acá de color verde. Luego tenemos a la ubiquinona, que está por aquí en naranja chiquitita. Esta es una proteína, un complejo periférico, a diferencia de este que es integral. Este también es periférico, proteína periférica. Luego tenemos al complejo BC1, que es este que está por aquí, otra proteína integral. Al citocromo C, otro periférico que está por aquí.
Y por último tenemos al citocromo oxidasa, que es este que está por aquí, otra proteína integral. Algunos de estos complejos integrantes de la cadena respiratoria están formados por citocromos. ¿Qué son los citocromos? Son proteínas con un grupo prostético hemo, es decir, son hemoproteínas. ¿Se acuerdan que en el cuatrimestre pasado hablamos de esto? Hemos nombrado algunas hemoproteínas muy importantes, de mucha importancia biológica, como por ejemplo la hemoglobina y la mioglobina. Los citocromos que integran parte de la cadena respiratoria, al igual que la hemoglobina y la mioglobina, también son hemoproteínas. Tener en cuenta esto para cuando veamos, ya entrado el cuatrimestre, síntesis de hemo. Veamos primero cómo se procesan, cómo se lleva a cabo la cadena respiratoria con los NADH primero. El proceso comienza cuando el NADH ingresa al primer complejo, que es el NADH deshidrogenasa, por aquí. Dentro de él, el NADH se va a separar sus átomos de hidrógeno en electrones por un lado y protones por el otro. Ahora bien, los electrones se van a ir transportando de complejo en complejo y van a ir pasando de unos a otros hasta llegar al último de todos, que es el 4, el citocromo oxidasa. De NADH deshidrogenasa van a pasar al complejo ubiquinona. Luego del complejo ubiquinona van a pasar al complejo BC1. De ahí los electrones van a viajar hacia el citocromo oxidasa, que es el complejo número 4, pasando primero por el citocromo C. Y los electrones que van pasando de complejo en complejo, al llegar al complejo número 4 llegan prácticamente descargados, porque fueron perdiendo su carga a lo largo del recorrido. En este último paso, en este que les señalo por acá, los electrones vuelven a ingresar a la matriz mitocondrial, y se van a unir a protones y a oxígeno para formar una molécula de agua, que es esto que vemos por acá. Electrones más protones se vuelven a unir en la matriz, se suman a una molécula de agua y se suman a una molécula de oxígeno y forman agua. Este oxígeno que vemos acá, que termina formando la molécula de agua, es el oxígeno del cual depende indirectamente el ciclo de Krebs, los que le nombraba al principio. Si este oxígeno no está presente, no tiene sentido que Krebs ocurra, porque tampoco va a ocurrir cadena respiratoria. Ahora veamos qué es lo que pasa en cada uno de estos pasajes de electrones a lo largo de la cadena. En cada pasaje de electrones a través de los diferentes complejos se van a ir bombeando al espacio intermembrana los protones que se separaron en un comienzo. Es decir, cuando los electrones son cedidos del complejo NADH deshidrogenasa al ubiquinona, este que está por aquí, se van a bombear protones al espacio intermembrana. Luego, al pasar de ubiquinona a el complejo BC1, ubiquinona al complejo BC1, vuelven a bombearse protones al espacio intermembrana. En el caso de la ubiquinona no hubo bombeo de protones porque, como vemos acá, esta es una proteína periférica, no es una proteína integral, por lo tanto no tiene contacto con el espacio intermembranoso, el espacio intermembrana. Luego, los electrones van a pasar al citocromo C, otra proteína que es periférica, por lo tanto tampoco va a haber bombeo de protones aquí. Y por último, ya en el complejo citocromo oxidasa, en el complejo 4, vuelve a haber un bombeo de protones al espacio intermembrana. Es decir, hubo bombeos de protones en el complejo 1, en el complejo 3 y en el complejo número 4. Eso ocurre en el caso de que se esté procesando un NADH. Ahora, en el caso de que estemos hablando de un FADH,
el FADH no va a ingresar por el NADH deshidrogenasa, que es el complejo que estaba por aquí, sino que los FADH van a ingresar por el complejo 2, por el succinato deshidrogenasa. Entonces, a diferencia de los NADH que van a ingresar por el complejo 1, como ven acá, el complejo número 2 es una proteína periférica que no va a atravesar la membrana, es decir, no tiene contacto con el espacio intermembranoso. Del complejo número 2 van a pasar a la ubiquinona, donde tampoco tenemos contacto con el espacio intermembrana. Luego de aquí van a pasar sí al complejo número 3. Aquí sí va a haber bombeo de protones. Del complejo número 3 pasamos al citocromo C, donde de nuevo no tenemos bombeo de protones. Y por último al 4, donde nuevamente sí se bombean protones. Vuelve a ocurrir lo mismo que ocurría con los NAD. Los electrones vuelven a ingresar a la matriz, se condensan con protones y con oxígeno para formar una molécula de agua. En este bombeo de protones al espacio intermembrana que se generó tanto con los NADH como con los FADH, se fue generando un gradiente electroquímico. Voy a tener una gran cantidad de protones de este lado, en el espacio intermembrana, que están dibujados, queriendo ingresar nuevamente a la matriz. Los protones van a querer ir de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración, desde donde tienen mayor potencial eléctrico hacia donde tienen menor potencial eléctrico. Pero como les dije en un comienzo, la membrana de la matriz es muy selectiva, por lo cual la única forma de ingresar va a ser a través de esta proteína que vemos acá de color violeta, que es una proteína integral. Solamente a través de esta proteína integral van a poder volver a ingresar los protones que se bombearon hacia el espacio intermembrana. Este gradiente electroquímico posee una energía potencial que va a ser utilizada por una enzima que se encuentra por aquí, que es la ATP sintasa, que como su nombre lo indica, sintetiza ATP, genera ATP, con lo cual se va a utilizar esta energía electroquímica para generar ATP. Ahora, volvamos un poquito a la diapositiva anterior. Como cada NADH va a permitir el bombeo de 3 veces protones hacia el espacio intermembrana, en el 1, en el 3 y en el número 4, por cada NADH que atraviese la cadena respiratoria, yo voy a obtener 3 ATP. En cambio, por cada FADH que atraviese la cadena respiratoria, voy a obtener solamente 2 ATP. Y esto se debe a que solamente se bombean protones cuando tenemos un FADH 2 veces. Uno en el complejo número 3 y otro en el complejo número 4. Entonces, con esto ya sabemos cuál va a ser el valor real, energéticamente hablando, de cada uno de los equivalentes de óxido de reducción. Por cada FADH voy a obtener 2 ATP y por cada NADH voy a obtener 3 ATP. Bueno, por último hay sustancias que pueden alterar a la membrana interna mitocondrial y por lo tanto afectar a la cadena respiratoria. Estas sustancias pueden ser de 2 tipos. Por un lado tenemos a los desacoplantes y por otro lado tenemos a los inhibidores de la cadena respiratoria. Los inhibidores son, por ejemplo, el cianuro, el monóxido de carbono. Son sustancias que son altamente venenosas y tóxicas para el organismo, porque tanto el monóxido de carbono como el cianuro pueden bloquear algunos de los citocromos. Pensemos que si yo tengo algún bloqueo en algunos de los citocromos, los electrones ya no van a poder viajar y si los electrones ya no pueden viajar y pasar de complejo en complejo, tampoco voy a poder bombear protones al espacio intermembrana. Por lo tanto,
no voy a poder generar un gradiente electroquímico que luego me permita sintetizar ATP. Al no haber gradiente electroquímico, no puedo sintetizar ATP. ¿Esto qué significa? Significa que los inhibidores van a inhibir tanto a la cadena respiratoria como a la fosforilación oxidativa. Algo que yo no les aclaré antes, la fosforilación oxidativa es este pasito que tenemos por acá, que es la transformación de gradiente electroquímico en ATP. A eso llamamos fosforilación oxidativa, perdón que no se los aclaré antes. Por último, volviendo a desacoplantes e inhibidores, tenemos a los desacoplantes, cianuro y monóxido son inhibidores. Después tenemos a los desacoplantes, que a diferencia de los inhibidores, sí permiten que siga funcionando la cadena respiratoria, pero inhiben la fosforilación oxidativa, este último pasito que es la obtención de ATP. Los desacoplantes son sustancias que van a perforar la membrana mitocondrial interna, como ocurre aquí, y van a generar un agujero en la membrana mitocondrial interna que va a dispersar el gradiente electroquímico. En vez de los protones pasar por esta proteína canal y generar ATP a su paso, muchos de estos protones van a pasar por el agujero que generó el desacoplante, y esto va a disminuir el gradiente y por lo tanto va a disminuir la obtención de energía. Ese gradiente que se dispersó, que se fue por otro lado, que pasó por un atajo, digamos por un agujero que se generó en la membrana, va a dispersar la energía en forma de calor. Esa energía que no se utilizó para generar ATP se libera en forma de calor. Esta sustancia que vemos por acá, que vemos acá en el gráfico, que es el dinitrofenol, es un fármaco que se utilizó ya hace muchos años, en los años 30, y se utilizaba como un fármaco para perder peso. ¿Cómo funcionaba esto? Al perforar la membrana mitocondrial interna, disminuye el gradiente electroquímico, como les decía recién, por lo tanto no se puede aprovechar la energía que proporcionan los alimentos y en su lugar se va a liberar esa energía en forma de calor. El riesgo de esto es que se generan grandes cantidades de calor y las enzimas de nuestras células comienzan a desnaturalizarse, ya que son proteínas, y en consecuencia se genera la muerte celular. Además, con el tiempo se demostró que estas sustancias no solamente son desacoplantes, sino que además eran tóxicas a nivel renal y a nivel hepático, con lo cual la persona que consumía este fármaco no solo corría el riesgo de morir de hipertermia, sino que además se generaba daño a nivel hepático y a nivel renal. Por último, tenemos un desacoplante natural que se llama termogenina, que se encuentra en la grasa parda. En el cuerpo humano, ustedes ya saben, seguramente lo han visto en fisiología, tenemos por un lado la grasa blanca clásica, que sirve como almacenamiento de energía, y además tenemos la grasa parda. La grasa parda es tejido adiposo, pero que tiene un color parduzco justamente debido a que tiene gran cantidad de mitocondrias y es por eso su color pardo. Estas mitocondrias de la grasa parda tienen abundante cantidad de termogenina. Estas termogeninas hacen que parte de la energía proveniente de los alimentos se utilice para la generación de calor. No sé si sabían, pero en la edad adulta casi no tenemos presencia de grasa parda y sí, al momento del nacimiento, los bebés tienen gran cantidad de esta grasa. ¿Por qué los bebés poseen esta grasa y los adultos la van perdiendo a lo largo de los años? Bueno, esto se debe a que los bebés recién nacidos todavía no tienen desarrollado el control de la temperatura corporal. A partir de las 3 semanas aproximadamente comienza el desarrollo lentamente del control de la temperatura y en ese momento es cuando comienza también a disminuir la concentración de esta grasa parda en bebés. Pero esa es la razón por la cual los bebés tienen mayor concentración de grasa parda y en la edad adulta va disminuyendo hasta casi desaparecer. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Recuerden
leer el capítulo en el libro de Antonio Blanco, lo que acabamos de ver hoy, tanto ciclo de Krebs como cadena respiratoria y fosforilación oxidativa.